Hay momentos en los que el mundo entero depende de un hombre que no debería dudar. Y, sin embargo, precisamente ahí, en el territorio prohibido de la duda, vive la única posibilidad de salvarlo. Esa noche de otoño en 1983, dentro de una sala fría, bajo luces fluorescentes sin alma y pantallas verdes que parecían respirar con una calma moceta y mecánica, Stanislav Petrov recibió una noticia. Una noticia que, de haber sido cierta, habría significado el principio del fin. No el fin de una ciudad, no el fin de un imperio, el fin de todo lo que un ser humano puede llamar futuro. Un sistema militar de alta tecnología acababa de decirle algo terrible. Y no lo dijo con gritos, no lo dijo con sangre, lo dijo con la voz limpia, fría y exacta de una máquina. Había un ataque. Misiles en camino. Amenaza confirmada. Retaliación inmediata. La forma más peligrosa de una mentira no es la que parece una mentira. Es la que llega vestida de precisión. Es la que se disfraza de dato irrefutable. Y eso era, precisamente, lo que hacía aquella pantalla. No temblaba. No vacilaba. No tenía miedo. El metal no sufre de pánico. La máquina no sabía lo que significaba perder una ciudad, luego 10, luego un país entero, luego el lenguaje, luego la memoria, luego la luz. Pero el hombre frente a ella sí lo sabía. La mente humana no está diseñada para evitar la idea de su propia extinción absoluta. Puede imaginar la muerte individual, puede escribir poesía sobre ella, puede construir doctrinas enteras para intentar domesticarla, pero cuando la posibilidad de la nada aparece delante de tus ojos, ya no como una teoría, sino como un protocolo militar obligatorio, algo dentro del pecho se vuelve sumamente pequeño, más lento, más solitario. La sala debía oler a metal oxidado, a aire reciclado, a café viejo y amargo, a sudor contenido por el terror. El tipo de atmósfera que no pertenece al mundo exterior, sino a esa especie de subsuelo lúgubre donde los gobiernos esconden sus nervios y sus armas. Allí abajo, la guerra no parecía guerra. Parecía un trámite administrativo. Parecía un cálculo estadístico. Parecía una sucesión de luces y números de ordenador, capaces de convertir el destino de millones de almas en una simple cadena de comandos electrónicos. Y en ese preciso lugar, donde todo estaba minuciosamente diseñado para obedecer antes de pensar, un hombre común iba a hacer algo casi irreverente. Iba a esperar. Eso es lo que la historia oficial nunca dice con suficiente gravedad. Esperar. Dentro de una estructura militar construida para reaccionar con una brutal y ciega rapidez, es la forma más pura de rebelión. Esperar es decirle a la máquina, no te creo todavía. Esperar es admitir que la certeza técnica también puede ser una maldita mentira. Esperar es, a veces, la única delgada línea que separa a la humanidad del abismo. Las alarmas no habrían sonado como en una producción de Hollywood. No había música dramática para elevar el pulso. No había un rostro iluminado artísticamente por un cielo rojo. Solo pantallas. Solo códigos binarios. Solo un sistema que, en su lenguaje lógicamente perfecto, afirmaba que el enemigo ya había apretado el gatillo. Andrés, aquí viene la parte más extraña de todas. El cuerpo humano no responde como una institución del Estado. No obedece con elegancia burocrática. No activa primero la lógica abstracta. Primero, siente el peso físico del universo. La garganta seca, que raspa al tragar. Las manos completamente quietas, congeladas sobre la consola. La presión sorda detrás de los ojos. Ese instante suspendido en el tiempo, en el que uno mira algo imposible, y antes de que el cerebro alcance a entenderlo, el alma ya ha empezado a defenderse del horror.
Petrov no estaba solo frente a un aparato electrónico. Estaba solo frente a una arquitectura entera de miedo institucionalizado. Porque el sistema militar soviético no había sido construido para escuchar la opinión de un hombre. Había sido diseñado para no necesitarlo, para convertir la duda en un defecto de fábrica, para reducir la caótica complejidad del mundo a una secuencia automatizada de respuestas correctas. Si ves la señal, ejecutas la acción. Si el código aparece, el protocolo continúa su marcha. Si el enemigo ataca, respondes destruyendo su mundo. Simple, limpio, eficiente, mortal. La eficiencia técnica posee una belleza profundamente peligrosa. Cuando funciona, parece la cúspide de la sabiduría humana, pero cuando falla, lo llamamos destino. En realidad, casi siempre, solo es una forma sofisticada y fría de ceguera voluntaria. Pero Petrov vio lo que el sistema, en su soberbia matemática, no quiso ver. Vio que algo en la simetría del ataque simplemente no encajaba, que la información era demasiado perfecta para ser verdad, que el horror real, si de verdad estuviera ocurriendo, tendría una textura completamente distinta, una textura más caótica, más torpe, más confusa, más humana, paradójicamente. La falsedad, cuando es engendrada por una máquina, a veces llega con la simetría perfecta de una trampa mortal. Y ahí, en ese milisegundo de silencio, nació el verdadero conflicto de la Guerra Fría. No entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, no entre dos bloques ideológicos, sino el conflicto eterno entre la obediencia ciega y la percepción humana, entre el reflejo condicionado por el miedo y la conciencia que todavía se permite el lujo de sospechar del poder. ¿Qué hace un hombre cuando todo a su alrededor, cada oficial, cada manual, cada luz roja, le ordena aceptar la versión oficial de los hechos y, sin embargo, su intuición más profunda le dice que algo huele a muerto? Eso, exactamente eso, es lo que separa un engranaje de metal de un ser humano vivo. La intuición no es magia negra, no es un don místico que desciende del cielo como una revelación divina. La intuición es memoria comprimida a la velocidad de la luz. Es experiencia decantada por los años de vigilia. Es el residuo biológico de haber vivido lo suficiente como para reconocer el temblor oculto en una situación aparentemente sólida. Petrov no adivinó el futuro por azar. Leyó el patrón con ojos escépticos. Sintió la asimetría del peligro. Escuchó el ruido interno de una verdad que todavía estaba incompleta. Y en una sala militar de la Unión Soviética, tener criterio propio era casi un sacrilegio. Porque un sistema diseñado para la destrucción mutua exige una claridad absoluta. No quiere preguntas incómodas. No tolera pausas reflexivas. No quiere una mente que se siente a pensar: ¿y si los ingenieros se equivocaron? La guerra moderna no ama la reflexión, ama la inercia. Ama la respuesta inmediata. Ama el mecanismo que convierte una señal digital en una consecuencia nuclear antes de que el alma humana tenga tiempo de interponerse. Pero el ser humano, cuando conserva todavía una pequeña porción de sí mismo que no ha sido domesticada por el Estado, puede romper la cadena del destino. Petrov lo hizo. Andrés, en esa decisión, había algo mucho más grande que la simple prudencia militar. Había una forma silenciosa, solitaria y casi invisible de heroísmo. No el heroísmo que ruge en los campos de batalla, no el que posa para las fotografías de propaganda, no el que busca estatuas de bronce en las plazas públicas, sino el heroísmo frío y desgarrador de quien carga sobre sus propios hombros con la terrible posibilidad de estar equivocado, y aún así se atreve a no matar al mundo por pura obediencia. Piensa en la inmensidad de ese peso, una sala subterránea,
unas pantallas de fósforo verde, un sistema de alerta temprana y un hombre solo, absolutamente solo, con el deber de decidir si lo que está viendo es verdad suficiente para desatar la noche final sobre la Tierra. Hay responsabilidades que ningún ser humano debería sostener jamás. Y sin embargo, la historia insiste con crueldad en colocarlas sobre hombros comunes, no sobre semidioses, no sobre santos inmunes al miedo, sino sobre personas cansadas, dudosas, normales. Hombres que respiran, que sudan, que se equivocan y que aún así tienen que elegir el destino de la especie. La verdadera tensión de aquella noche de 1983 no estaba en el cielo negro habitado por satélites. Estaba ocurriendo dentro de la mente de Stanislav Petrov. Se informa a sus superiores y se equivoca. Traiciona la supervivencia del mundo, desatando un contraataque innecesario. Si no informa y se equivoca, traiciona a su patria, permitiendo que sea destruida sin defenderse. Y entre ambas culpas horribles, el ser humano queda atrapado en la geometría moral más cruel que se pueda imaginar. Pero Petrov no reaccionó como una máquina programada. Una máquina habría visto el patrón de los 5 misiles y habría escalado el procedimiento al siguiente nivel de comando. Un hombre consumido por el miedo ciego habría hecho exactamente lo mismo para salvar su propia responsabilidad. Pero él hizo algo mucho más raro, algo verdaderamente humano. Pensó en la posibilidad de que el sistema oficial estuviera equivocado. Y pensar eso, dentro de esa estructura monolítica, era una desobediencia metafísica. Porque el sistema, cuando se pretende absoluto, no tolera que nadie le niegue su verdad demasiado pronto. Le basta con una señal de riesgo. Le basta con su propio lenguaje de paranoia. Le basta con decir, actúa. Y entonces, todo el engranaje de la destrucción comienza a deslizarse hacia la pendiente. Pero Petrov no se deslizó con él. Se quedó quieto. Y en esa inmovilidad obstinada se concentró una fuerza invisible. La fuerza que nunca sale en los informes oficiales de los ministerios. La fuerza que no cuenta puntos en los tratados de paz. La fuerza que no conquista territorios, pero que evita con su silencio que los territorios desaparezcan de la faz de la tierra. El cuerpo de un hombre puede estar sentado en una silla vieja, mientras el destino entero del planeta se inclina peligrosamente sobre una pantalla de ordenador. Esa es la clase de tensión que la ficción no puede fingir. El tiempo, en momentos así, deja de ser una abstracción cronológica. Se vuelve materia sólida. Se vuelve espesor. Segundos que pesan en el pecho como puertas de plomo cerrándose para siempre. Minutos que tienen el sabor amargo del hierro en la boca. Silencios que parecen tener un pulso cardíaco propio y acelerado. Andrés, en medio de todo ese terror silencioso, el viejo orden de las cosas empezó a mostrar su grieta, su verdadera fractura. La insalvable distancia entre la precisión y la verdad. La diferencia abismal entre el procedimiento institucional y la realidad viva. La diferencia entre obedecer lo que está escrito como correcto y comprender lo que realmente está sucediendo. Ese es el centro absoluto de esta historia. No un fallo técnico en los sensores soviéticos, no una falsa alarma provocada por los reflejos del sol en las nubes, no un error de un satélite artificial. La verdadera fractura es el instante exacto en que un ser humano se negó a confundir una señal electrónica con un destino fatal. La cultura contemporánea suele admirar a sus héroes por sus actos visibles, por el ruido de sus hazañas. Pero esta historia pertenece a una clase de grandeza mucho más profunda. La grandeza del hombre que decide no disparar.
la grandeza de quien no entra en la gloria del acto heroico, sino en la sombra pesada de la contención. La valentía casi sobrehumana de aguantar el juicio ajeno, la vergüenza militar, el castigo seguro por insubordinación, y aún así, sostener con firmeza la sospecha de que la máquina está mintiendo. ¿Y si el peor error de nuestra civilización fuera la prisa? Andrés, ¿y si la verdadera locura no fuera dudar de las instituciones, sino aceptar sus veredictos demasiado rápido? ¿Y si la verdadera inteligencia, en una sala como aquella, consistiera simplemente en regalarle al mundo unos segundos extra de duda antes de condenarlo a la ceniza? Es ahí, justo ahí, donde la intuición humana derrota de rodillas al sistema militar. No porque sea más fuerte físicamente, no porque sea más sofisticada tecnológicamente, sino porque el ser humano, cuando todavía no ha sido triturado por completo por la lógica de la burocracia, posee un atributo que ninguna red de vigilancia global puede programar en sus circuitos: la capacidad orgánica de sentir que una verdad oficial está mal colocada. Petrov sintió eso. Sintió que la geometría del ataque estadounidense era demasiado limpia, demasiado perfecta para ser real. Sintió que la estructura del horror no encajaba con la naturaleza humana. Sintió, sin poder traducirlo en el lenguaje militar de sus superiores, que la catástrofe todavía no había demostrado su autenticidad. Y esa sola sensación salvó millones de vidas que jamás supieron su nombre. Eso también es vital entenderlo. La historia oficial aplaude casi siempre a los que entran al escenario con estruendo de trompetas. Pero el mundo real se sostiene cada día gracias a muchísimas decisiones invisibles que nadie jamás va a celebrar. Desastres que no ocurrieron, bombas que nunca llegaron a caer, errores fatales que fueron detenidos a tiempo por una duda humana nacida a los pocos segundos del pánico. Nadie escribe himnos nacionales para lo que no sucedió. Y sin embargo, lo que no sucedió a veces es el legado más grande que un hombre puede dejarle a la tierra. Petrov no ganó poder político esa noche, no ganó gloria inmediata, no ganó una estatua de mármol. Ganó algo mucho más extraño y mucho más duro de sobrellevar: el peso eterno de haber sostenido el borde del abismo con una sola decisión silenciosa. Y ese peso, en términos estrictamente humanos, es casi insoportable. Porque el verdadero precio de salvar el mundo no siempre es el agradecimiento público. A veces es la más absoluta soledad, la incomprensión de tus pares, la duda maldita que queda flotando en tu propia mente, incluso después de haber hecho lo correcto. La certeza de que casi nadie va a entender cuánto dolió ese segundo de resistencia interna contra la corriente. Pero allí estaba él, un hombre común, un uniforme militar, un sistema a punto de convertir una sospecha electrónica en una guerra terminal, y una intuición humana interponiéndose en el último segundo, como un dique diminuto y frágil, frente a una ola gigante diseñada para borrar civilizaciones enteras. Así es como se ve el milagro moderno, no con lenguas de fuego celestiales, no con trompetas apocalípticas, sino con una mente humana que decide no convertir una alarma digital en una sentencia de muerte todavía. Piensa en la belleza terrible de ese instante, en lo frágil que era el equilibrio de la vida humana en el planeta, en lo absurdo y a la vez hermoso de que la supervivencia de la Tierra dependiera, por un momento suspendido, de la capacidad de un solo hombre para desconfiar de la autoridad. Eso es lo que hace a esta historia tan jodidamente poderosa para nosotros. Porque aquí no hay un superhéroe de cómic. Hay un hombre normal, cansado,
metido en un sitio extraordinariamente peligroso, haciendo algo que cualquiera en su momento habría llamado temerario o cobarde, y que, sin embargo, terminó siendo la forma más alta de responsabilidad ética que ha visto la historia. Petrov no obedeció a la velocidad vertiginosa del sistema. Obedeció a la verdad más lenta de su propio juicio humano. Andrés, y gracias a esa pequeña, pero monumental rebelión interior, el mundo pudo seguir respirando a la mañana siguiente. No siempre gana el más fuerte en el tablero de la historia. No siempre gana el más rápido en apretar el botón. A veces, gana el hombre que todavía se permite el derecho a dudar, cuando todos los mecanismos del mundo le ordenan obedecer. Y en esa duda, silenciosa, humana y casi invisible, se salvó la Tierra de una noche que habría sido imposible contar después.